Muy bien, pues bienvenidos a todos. Vamos a empezar ya con nuestra primera conferencia el día de hoy junto a Mauricio Padilla. La conferencia es El arte y la ciencia sagrada de la curación. Y pues bueno, antes de empezar, antes de presentar a Mauricio Padilla hasta que nos ayude prendiendo su cámara, les quiero agradecer a todo el equipo que ha estado trabajando durante este tiempo. Ha sido un equipo no solo de Ecuador, sino de varios países que se han unido en este esfuerzo. Y pues bueno, aquí verán a 2 o 3 personas, pero realmente atrás hay muchas manos participando para que ustedes puedan estar el día de hoy acompañándonos. Y está aquí ya con nosotros Mauricio Padilla, bienvenido. Voy a contarles un poquito sobre él. Él tiene licenciatura en bioquímica en alimentos del TEC de Monterrey. Es con especialidad en educación para el bienestar humano por el CICH, maestría en bioética, Colegio de Bioética de Nuevo León y doctorado en medicina holística en Minnesota, en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Mauricio. Sabemos que aquí en esta breve introducción hemos puesto como algunas cositas sobre tu experiencia, sobre tu biografía, pero sabemos que hay muchísimo más detrás. Gracias por acompañarnos, pues, y la sala es tuya. Bienvenido. Bien, pues primero muchas gracias. Estoy bien contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias a pues amigos que están aquí. Sí quiero confesarles algo antes de empezar, que pues nuestro amigo, compañero, muy querido, Armando Navarro, le puso un título pues que me queda muy grande a mí, oigan. El arte y la ciencia de la curación. Bueno, sí les tengo que confesar que pues no soy un maestro en esto, soy más bien un estudiante, y dentro de ese camino, como estudiante, como discípulo, pues hemos aprendido juntos en esta aventura, y una de las cosas que más importantes que o que en lo personal he aprendido, es que se requiere de un grupo de personas, terapeutas, personas que tengan cierto grado de vínculo con el nivel del ser, para atraer esa energía universal que le podemos llamar la luz, el resplandor del Todopoderoso, como le llaman nuestros compañeros del norte, Almighty, el Todopoderoso. Y la sanación verdadera, la sanación profunda, viene de ese vínculo. Y como dice el maestro, el tibetano, a través de Alice Bailey, los libros de la curación esotérica, toda enfermedad proviene de sentirse desvinculado de esa esencia que es el creador, y que esa esencia está dentro de nosotros, porque es el nivel del ser. Y esto lo han repetido pues no los maestros, pero pues vamos a decir que los grandes maestros. Estamos hablando del texto sagrado tan hermoso, tal vez uno de los más hermosos textos sobre el arte sagrado de la sanación, el Bhagavad Gita, el canto del Señor, y ahí en 18 capítulos
divididos en 3 bloques, se habla de este arte sagrado de reunirnos con el Ser Supremo. Y ese camino de reunión con el Ser Supremo está lleno de aventuras. Y aventuras que nos va dando la providencia en este ser todopoderoso que se manifiesta en el tiempo, como me decía un hijo mío cuando estaba como, pues, en tercero o cuarto de primaria, me decía que le encargaron una tarea compartida. Y le pregunté, pues, ¿de qué se trata esa tarea compartida? Dijo, pues la pregunta es, ¿de dónde venimos, papá? Pues tú ya sabes, te explicó tu mamá, me interrumpe, me dice, no, ese tema de la semillita y eso, no, yo digo antes de eso, ¿de dónde venimos antes de eso? Pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo si, pues no sé? Pues se me ocurrió decirle, porque algo tenía que poner ahí en la tarea, del gran misterio. ¿Cómo, papá? ¿Te pongo así? Sí, ponle así. Venimos del gran misterio y es interesante que de las 4 principales culturas, tal vez una de las más reconocidas que hablan de este fenómeno, de dónde venimos, es la tradición de la India, la tradición Vedanta. Bueno, eso dice Carl Sagan en uno de sus libros. Tiene un párrafo interesante que dice que en la India han tenido todo un método sofisticado de medir el tiempo con medidas muy grandes, ciclos muy, muy grandes. Tal vez Carl Sagan se le olvidó, pero no tomó en cuenta que los otros grandes estudiosos del tiempo han sido aquí en América la cultura maya. La cultura maya también eran estudiosos del tiempo. ¿Por qué el tiempo? Bueno, porque nosotros, como dicen en la India, esto empezó en algún momento, la creación, pero no ha parado de haber creación. Pero la creación en la que nosotros podemos percibir un pasado y un futuro, la línea del tiempo, es muy importante este tema de la línea del tiempo en la sanación, en la curación, porque en la línea del tiempo aparentemente hay un pasado, un provenir de donde nosotros venimos y hay un porvenir hacia dónde nos dirigimos. También en la cultura hebrea se habla de este tema de cómo la energía suprema toma una involución y luego hay una evolución de retorno. Pero lo mismo decían en la India. Y en este que se le ha denominado también un día de Brahma, porque hay un día y una noche de Brahma, pero esos son millones de años, son muchos ciclos de los llamados yugas, 1000 yugas que hacen este día de Brahma. Y ese día de Brahma es donde la ciencia occidental pues no ve tan lejos. La ciencia occidental se habla del Big Bang o cuando
hay vamos a decir que un planteamiento de que hubo un comienzo del universo. Claro, en la tradición, varias tradiciones sagradas de la humanidad coinciden en que hay un gran pasado y que el fenómeno de la creación, calpa, es continuo, que esto está ocurriendo en todo momento. Pero la percepción del tiempo es muy importante, porque cuando nace esta gran luz, porque nace el llamado Día de Brahma, que en la ciencia se le ha llamado el Big Bang, ahí nacieron los elementos que forman la vida fenoménica, la vida que nosotros conocemos como tal, es decir, la materia que llena el universo. Al menos 99% de la materia, del hidrógeno y el helio, que nacieron allí en ese Big Bang. Luego enseguida otros elementos como el litio, el berilio, y luego todos los demás, hasta el más pesado de ellos, que es el hierro, y después en los soles se crearon todos los demás hasta el uranio. Pero, ¿por qué es importante este tema? Bueno, es importante de dos maneras. Una es porque la materia que nosotros consumimos, proviene de ahí. Nosotros somos seres etéreos, cósmicos, porque literalmente nosotros estamos formados, como decían los antiguos, en la cultura maya, somos hombres del maíz. Bueno, es lo mismo esto, decir que somos hombres del maíz, es lo mismo decir somos hombres solares, porque después del Big Bang, que se formaron los soles, se formó el Sol en nuestra galaxia, y de ahí del Sol se formaron los planetas, de ahí salieron, y se fueron enfriando, y la materia que constituye la Tierra sigue siendo impactada por los fotones. Podríamos decir que nuestro origen más cercano, es el Sol. Más atrás, pues la ciencia dice el Big Bang, pero hay un más atrás de más atrás. Ahí es donde ya se meten estas culturas sagradas a hablar de esos temas. Pero en el tema que nos toca hablar sobre lo que yo le llamo el fundamento o el cimiento de el arte sagrado de la sanación, es aprender a usar precisamente los fotones que inciden en la superficie de la Tierra. Las plantas han evolucionado de una manera que son sumamente eficientes captadores de esos fotones, generando una biomasa. Tal vez conocido, ustedes conocen la molécula de clorofila en los cloroplastos de las plantas, que ahí es donde incide la materia fotónica o la radiación fotónica, porque parece que son esta dualidad partícula-onda, es una radiación lumínica que tiene un componente de partícula, un componente de onda, y que se especula, pues, que es los dos al mismo tiempo, y que depende cómo se le mire, se muestra de una manera o de otra. Es interesante.
Así decía también este gran avatar, Krishna: de la manera que tú me implores, de esa manera me presento. Es decir, es uno mismo, no importa de qué manera. Unos se conectan a través de una de las personas de esa unidad que se expresa en 3 formas: Brahma, Vishnu, Shiva, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vida, forma, pensamiento, dice el doctor de la Ferrier. Entonces nos conectamos con eso a través de la providencia o directamente a través de la oración, de la introspección, y nos conectamos con ese ser en donde ahí está la chispa divina. Entonces, estos fotones que inciden en la Tierra, una de las plantas unicelulares, vamos a llamarle así, una alga unicelular, que es la clorela, es la célula con mayor cantidad de clorofila. Es decir, es una célula que ha evolucionado en el tiempo para captar la máxima cantidad de fotones. Y los que les ha gustado leer al doctor de la Ferrier, su amplia obra, pues recuerden que él hablaba desde hace, pues, desde los 50, hace ya más de 70 años, que él hablaba de la clorela. Hablaba del poder de la clorela, del poder nutritivo de la clorela. Bueno, la clorela, claro, es una de las plantas más nutritivas que hay por su densidad nutricional, pero también por su eficiencia o eficacia para transformar los fotones del sol en biomasa, es decir, en materia. Entonces, las plantas tienen esta maravillosa función de vincular los fotones del cielo con la humedad de la tierra, los minerales de la tierra, que en realidad pues, sabemos que son cósmicos. Es decir, se puede estudiar, de hecho se estudia el cosmos. Una de las áreas de estudio del cosmos es estudiar los meteoritos que llegan aquí y impactan la Tierra, porque la estructura química y el balance elemental de esos meteoritos nos habla de cuándo fueron formados y de dónde vienen, de qué parte del universo vienen. Estudiando su estructura química, la proporción de los elementos que tienen, podemos saber, inferir cuánto tiempo tiene ese cuerpo navegando por este infinito mar, ¿sí? Pero lo que les decía es que estos minerales, que en realidad son cósmicos, porque pues nuestra Tierra está formada de estos minerales, carbono, sílice, que son 2 hermanos gemelos, uno en un nivel, en una octava superior del otro, pero todos estos, junto con todos los demás minerales de la tabla periódica, pues provienen del Sol. El hidrógeno, el helio, berilio, litio vienen de ese Big Bang, como le llaman los científicos, pero los demás se crearon en el Sol y de ahí se formó la Tierra. Y esos minerales, claro, había un caldo, una sopa nutritiva cuando se formaron los mares, al irse enfriando la Tierra y se formaron los mares, era un caldo nutritivo. Esos minerales, claro, formaron los macizos rocosos que forman
parte de la Tierra. Y claro, en los lugares en el planeta en donde esas montañas nacieron hace millones de años, pues salieron del mar, me refiero, pues la erosión, el agua, la erosión se fue lixiviando los minerales, y son zonas en donde faltan algunos de estos micronutrientes que dan origen, por ejemplo, todos ustedes conocen las zonas bociogénicas llamadas. Yo vivo en la zona norte, en donde está la Sierra Madre Oriental, que son macizos rocosos que se formaron hace muchos millones de años. Y esta es una zona bociogénica, es decir, falta yodo en la tierra, porque se fueron perdiendo estos minerales con la erosión. Pero así como falta yodo, también falta selenio en la tierra. Claro que esto se ha agravado mucho más con la agricultura intensiva, que ha depletado la tierra de minerales. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque nosotros, cada uno de los que estamos aquí, podemos hacer mucho bien para crear esa plataforma. ¿Cuál plataforma me refiero? El cimiento de la estructura. Porque así como está la línea del tiempo, que el doctor José Manuel Estrada mencionaba que esa línea del tiempo, que era enteriza, no había pasado futuro, es como un río, se parece a un río. Un río al mismo tiempo está naciendo y desembocando al mismo tiempo. Él mencionaba que el tiempo no está partido, pero en la dualidad perceptual sí está partido en un pasado, en un futuro. Tuvimos un origen y nosotros entramos aquí a esta dimensión fenoménica a través de un milagro muy especial, que es el milagro de la concepción. Esta dualidad, tiempo-espacio, cuando el tiempo y el espacio es la gran cruz, el tiempo une el gran pasado con el provenir. Nosotros tenemos un provenir, venimos del pasado, y a través de las leyes que descubrió un monje, porque él fue el primero, que ustedes se acuerdan, pues nos dijeron en la primaria que Gregorio se llamaba Gregorio Mendel, y Gregorio Mendel pues empezó a ver en los chícharos que había cierto patrón de herencia, es decir, se crearon las leyes de Mendel. Y nosotros ahora tenemos una descripción más amplia de lo que Mendel hizo, y que es muy importante entender esta nueva comprensión de la genómica y de la metagenómica y de la epigenómica. Porque nosotros tenemos origen. ¿Y qué tiene que ver esto con la salud? Pues ahí vamos. Esta gran cruz, que es la cruz del espacio y del tiempo, la línea vertical del tiempo y la línea horizontal del espacio, ese vínculo del espacio-tiempo, nosotros, que es lo que me preguntaba mi hijo, ¿de dónde venimos? Pues venimos de ahí. No, papá, antes de eso. Bueno, antes de eso el gran misterio. Pero ese gran misterio se une a través de una célula germinativa masculina y femenina, y ocurre el milagro más grande de la vida, que es el desarrollo del ser humano en el vientre materno. Ese fenómeno tan vital,
porque los fotones del sol que impactan la Tierra y son captados a través de los vegetales de la Tierra, y junto con este otro reino, misterioso un poco hasta hace poco, el reino fungi, que estos hongos, esta micorriza que está en la Tierra, que permite la disponibilidad de estos minerales, estos nutrientes iónicos, que normalmente están formados por sales minerales, pero que esta micorriza, estos hongos, los desbaratan y los ponen en forma iónica para que las raíces de las plantas los puedan tomar y los puedan incorporar a sus hojas, a sus frutos, a sus flores, de las cuales nosotros nos alimentamos y tenemos una variedad de nutrientes. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues, bueno, que nosotros tenemos un deber ético y ecológico de devolverle a la madre tierra y volver al balance, porque la tierra en diferentes partes del planeta le faltan minerales. Hay toda una zona que se llama la zona con mayor incidencia de cáncer, en donde hay déficit de selenio. Es una franja grande que recorre en los Estados Unidos. Nada más recorre ahí. No, no en todo el mundo, pero ahí la han medido. Y por eso conocemos esa franja y sabemos que hay mayor incidencia de algunas enfermedades crónicas que dependen de este balance en nuestro cuerpo, la salud de nuestro cuerpo y la recuperación de la salud y la sanación. Depende de la incorporación de estos fotones directamente a través del sol, pero también a través de las plantas. Nuestro cuerpo necesita las dos. Necesita directamente obtenerlos. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante este tema de obtenerlos directamente y la trascendencia de ello. Pero a través de las plantas, de las gramíneas, de los cereales, de los tubérculos, de las oleaginosas, semillas oleaginosas, de los frutos vegetales, que toman estos minerales que provienen de fuera de la galaxia, vamos a llamarle minerales cósmicos. Pues sí, son cósmicos, literalmente, de acuerdo a la química de la vida, pues son cósmicos. Entonces esos penetran en nuestro cuerpo, pero qué interesante que forman miles, bueno, más de 10,000 conocidos hasta ahora, nutrientes fitoquímicos, nada más carotenoides, hay más de 1,000, flavonoides de la familia, en 6 familias hay más de casi 4,000 entidades químicas, más de 10,000 sustancias conocidas, muchas otras no conocidas aún, que entran a través de las plantas, de estas familias, de estos 6 grupos: frutas, vegetales, gramíneas, tubérculos, oleaginosas, leguminosas y fungi, el reino fungi, que es otro reino, el reino de las plantas y el reino fungi. Este reino fungi tiene pues muy importantes elementos ancestrales que han sido parte de la historia de la humanidad, algunos de ellos famosos por su efecto neuropsicológico, su efecto inmunológico, su efecto en la longevidad, y algunos también forman parte de comestibles. Entonces hay comestibles, hay medicinales y también hay enteógenos o los llamados hongos para despertar otras áreas y que son usados, que han sido usados milenariamente en mucho tiempo.
Pero hay otra parte de los hongos que no recordamos porque está abajo de la tierra. Y es esta parte que hace que los minerales estén más biodisponibles para las raíces. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros? ¿Y qué les decía? Que pienso que es una oportunidad muy grande para acariciar a nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra. Es composteo. El composteo de los desperdicios vegetales, que nosotros comemos vegetales ya globales de muchas partes del mundo. Por lo tanto, esas cáscaras, esas cutículas, esas semillas que no nos vamos a comer, pero que las regresamos a la tierra y a través de este proceso fermentativo vuelven a la tierra y vuelven a enriquecerla, pero también vuelven a equilibrar lo que estaba ancestralmente y que ya se ha perdido por los millones de años en que han sido erosionados esos elementos. Entonces, si nosotros queremos en nuestra comunidad, en nuestro jardín, sembrar algunas de estas plantas que se nutran de esta tierra, no hay un lugar donde vas a encontrar otras plantas más nutridas, más nutritivas, más orgánicas, saliendo de tu casa, incorporar un chayote de una planta chayotera. Estos frutos, estos vegetales que tú puedes recoger en tu jardín y nutridos de esta tierra que viene de todas partes de la Pachamama y que hace que esté más equilibrada. Bueno, esos minerales van a formar parte de nuestro continuo. Pero, ¿por qué esto es tan importante? Oiga? Porque alguien dice, bueno, pero es que pues esto es de primaria, pues sí, sí es de primaria, pero no le hemos hecho caso a esto. Y lo que sucede ahora es que en este milagro de la vida que se sigue formando cada momento a través de la concepción, cuando hay ese momento cósmico de la unión de un espermatozoide y un óvulo, es como resplandecieran millones de soles ahí en ese momento, porque ocurre un fenómeno en que esa energía lumínica entra a la dimensión espacio-tiempo. Y en esa dimensión espacio-tiempo empieza un fenómeno. Ya no se puede detener ese proceso. Sí, se puede detener de manera artificial, pero si nadie influye en ello, el proceso no se detiene. En algunas ocasiones, por mutaciones que se generan en errores en la reproducción celular, en la reproducción del ADN, y no está bien formado el bebé, se pierde espontáneamente. Muchas mujeres pierden estas células sin darse cuenta en una menstruación que se retardó 24, 48 horas o 5 días o una semana y perdieron esta concepción de manera natural. Pero esto que ocurre requiere estas dos células que se están generando, que se juntan y que se genera esto que va a desembocar en un embrión con toda su maravilla compleja, requiere de elementos del entorno. Alguien diría, bueno, pero pues esto es de primaria. Pues sí, sí es de primaria. Pero recordemos que esto de primaria, que son los cimientos, oigan,
Sin cimientos no hay edificio, ¿ya? Sin cimientos no hay templo. Sí, el templo es el más importante porque forma la antena de conexión allá arriba. Sí, pero para que se forme ese templo, cuerpo templo, se requieren de estos elementos que se incorporan, esta materia que se incorpora a esas células para formarse. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, porque hace ya varias décadas que nos hemos dado cuenta de la importancia enorme de la vida intrauterina. Ahí es donde se empiezan a gestar las tendencias hacia enfermedades que van a manifestarse a los 20 años de edad, a los 30, a los 40, a los 50, a los 70. Pero la semilla ocurrió allí. No estoy hablando de temas complejos, porque son otros temas que otros compañeros experimentados en esto pueden hablar y ahondar, pero sabemos que los pensamientos de la madre, en donde está alojado ese bebé, y sus temores, sus incomprensiones, influyen en los genes. ¿De qué manera influyen en los genes? Bueno, si ya está formado el bebé, la concepción se generó, el ADN ya está ahí, el ADN está formado. La repartición de los genes ocurrió en la concepción. Es decir, la cadena del ADN en el núcleo de todas las células ocurrió ahí en la concepción. Pero lo más importante no está ahí. Lo más importante es el patrón de expresión de esos genes. Porque ahí en el genoma nosotros tenemos algunas vulnerabilidades. Heredamos algunos genes que nos hacen vulnerables a algunas enfermedades. La minoría de ellos, enfermedades francamente genéticas. Me refiero a enfermedades que se transmiten por herencia mendeliana. Las leyes de Mendel y la herencia mendeliana, sí, hay algunas enfermedades que se crean a través de esas leyes, pero la gran mayoría no es así. Más del 95% de las enfermedades son enfermedades complejas en donde hay multitud de genes. No es como la ley de Mendel, es un gen, una enfermedad. ¿Sí? Ahí hay errores innatos del metabolismo, cosas que se crean, un gen, una enfermedad. Sí, pero la mayoría no son así. La mayoría, el genoma está, pero los pensamientos de la madre, los temores de la madre, el estrés de la madre, el sueño de la madre, la profundidad del sueño de la madre y los elementos nutritivos que esa mamá toma de la tierra influyen en lo que se ha denominado el patrón de expresión génica. Y esto se le ha denominado la programación in útero, es decir, la importancia de la concepción y todas, pues ahora la Pachamama en cada mujer. Antes no teníamos que entrenar a las mujeres, nacían entrenadas igual que los animales, pero vivían en un entorno natural en donde tenían todos estos elementos nutritivos de la tierra, del agua, del aire y de los fotones del sol. Ahora nosotros hemos migrado a las ciudades y se ha desorganizado, se ha hecho muy complejo este tema. Resulta que si falta un elemento,
Por ejemplo, les menciono el ácido fólico. Yo recuerdo en la década de los 80, cuando un ginecólogo en un congreso europeo hablaba que, pues, que el ácido fólico veía él que tenía que ver con la formación de los bebés y podían nacer con una malformación llamada espina bífida o meningocele o anencefalia. Literalmente se rieron de él. Lo que tú estás diciendo entonces es que la nutrición, los nutrientes, como el ácido fólico, viene de folium. El nombre fólico lo puso el doctor Roger Williams aquí en la Universidad de Austin, aquí al norte. Folium viene de follaje, de hoja, porque los folatos, el ácido fólico es sintético, pero los folatos están en todas las plantas. Y esos folatos, cuando se está formando este bebé y hace falta esos folatos, como que se requieren la división celular, no están presentes. Es como en un ensamblaje de autos. Pues va pasando el auto, le ponen una llanta, las llantas, los rines, las puertas. Pero si pasa por ahí y no hay puerta, pues se fue sin puerta. Bueno, lo mismo ocurre así. Y por eso la importancia de esta arte y ciencia de la salud y de la sanación, porque en el futuro quisiéramos no tener que curar. La medicina del futuro va a ser muy diferente, vamos a hablar de otras cosas. Pues algunos son médicos, otros son curanderos, pues quisiéramos ser al menos aprendices de curanderos, porque una cosa es curar, otra medicar, o sea, es decir, quisiéramos no tener que usar medicamentos. Bueno, esa ciencia de la previsión comienza con la educación. Con la educación, ese arte sagrado de asimilar nuestra relación con el universo, con el entorno. Y cuando nosotros podemos entrenar a las mujeres, idealmente una concepción muy saludable comienza 9 meses. Me refiero a un embarazo muy saludable 9 meses antes de la concepción, para poder limpiar de toxinas. ¿Pero a qué toxinas me refiero? Bueno, estamos en una economía global. También las toxinas son globales. El DDT se fabricó en los Estados Unidos, prohibido usarse hasta 1970. Pero no prohibido fabricarse, se exportó a todas partes del mundo. Actualmente en México, en Ecuador, en Brasil, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, todas partes, todo el mundo. Tú puedes encontrar DDT en leche materna. Puedes encontrar estas toxinas, dioxinas, no debería haber estas sustancias, pero están en el cordón umbilical. ¿Por qué están ahí? Porque hemos desorganizado, oigan, se ha desorganizado esto y por eso tenemos que aprender una nueva relación con el universo. Y de esta nueva relación con el universo, los esfuerzos van a venir en el arte de curar más profundo y que va a ser el arte de vincularnos con el cielo. Pero esta vinculación con el cielo, para ir cerrando este tema, cuando nace ese bebé,
ese bebé sigue a través de la leche materna, que idealmente esa leche materna, que es el alimento más prístino que hay para un bebé, debe estar limpia. Y por eso es limpiar el cuerpo de estas toxinas que son comunes. Este alimento que hablaba el doctor Serge Renaud de la Ferrière, este alimento, vamos a llamarle originario, porque es el alimento con mayor capacidad fotónica, mayor capacidad de conversión de fotones a biomasa, a materia. Qué interesante que esa clorela también es un secuestrante de metales y se han usado, bueno, no solo la clorela, otras bacterias también se han utilizado para limpiar de toxinas, lo que se llama bioremediación. Los ecologistas conocen muy bien esta temática. Pero a nosotros nos interesa, pues, en el arte sagrado de la curación, pues, estos primeros cimientos. Y los primeros cimientos no aparecen cuando uno, en la concepción, no. No, los cimientos empiezan cuando se empieza a concebir y a diseñar la construcción. Antes de agujerar la tierra y poner los cimientos, se planea, se crea. Esto es lo que se llama, bueno, en la India se le llama kalpa. Kalpa quiere decir formación o creación. Bueno, nosotros quisiéramos también primero pensar en esa formación. Cuando nosotros pensamos en esa formación, vamos a vivir en otro mundo, las mujeres van a crear bebés que tengan toda una plataforma muy sólida. Cuando nace ya el bebé, el cuerpo templo se crea y sigue el desarrollo de ese bebé. Claro que para que ese bebé alcance el potencial que está en su ADN, me refiero de crecimiento, de reproducción de sus neuronas, requiere elementos nutritivos del medio ambiente, de los 4 elementos y de las cualidades primitivas y sobre todo de lo que lo corona todo. Lo que lo corona todo, pues hablaba nuestro querido amigo Armando Navarro de esto. Es la madre de las virtudes, y esa madre de las virtudes es el amor. El amor sabiduría, ese vínculo del amor sabiduría que hablan tanto los antiguos, es lo que nutre y permite que lo demás suceda. El arte sagrado de la curación comienza con esa intención de ayudarnos y ayudarnos mutuamente a tener un cuerpo más fuerte. ¿Qué cuerpo me refiero? El cuerpo de la Pachamama, el cuerpo de nuestra madre, porque cuidando ese cuerpo de nuestra madre, nuestro cuerpo se organiza solo, pero necesitamos sanar ese cuerpo de la madre. Por último, menciono que ya que ese cuerpo está formado, se nos olvida muy seguido, pero tal vez a ustedes no. La relación de la dieta fotónica. La dieta fotónica, pues, es nutrirnos de las plantas, ¿sí? Como decía Michael Pollan, que resume gran cantidad de conocimiento en 3 frases. Come alimentos, mayormente plantas, y come con moderación. Ah, qué belleza.
esta concepción en 3 frases resume gran cantidad de información. Come alimentos. Es obvio, comemos alimentos. No comemos alimentos. Hasta el 65, 70, hasta el 80% de las calorías de niños, adolescentes y adultos puede venir solo de 4 que son condimentos y no son alimentos. Azúcares refinados, aceites refinados, harinas refinadas y alcohol. Esas 4 pueden ser hasta el 80% de las calorías, de acuerdo a datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Esto no es cuidar nuestro cuerpo templo, no es cuidar los cimientos. La invitación es a crear unos buenos cimientos para cuidar nuestra Pachamama. Pero cuando ya estamos creciendo y somos adultos, la dieta fotónica se hace más eficiente a través del sueño, porque el sueño tiene muchos beneficios y el sueño consciente, yoga, nidra, muchos más beneficios, pero yo estoy hablando apenas de los cimientos, oigan, y es la relación con la luz. Y la relación con la luz que genera coherencia en todo el sistema, porque así como tenemos 7 glándulas principales y en el cuerpo energético, que es el cuerpo que sigue al físico, en la tradición yógica, en la tradición de la medicina china, hablan de este cuerpo energético y que tiene 7 centros nervofluídicos, pero el superior centro nervofluídico, el séptimo, que tiene que ver con una glándula que es la glándula pineal y que es en la relación con la luz. La relación con la luz, los antiguos no tenían que preocuparse de eso, porque no tenían luz artificial, ellos nada más se guiaban con la luz del sol y cuando se iba la luz del sol, se dormían. Nosotros no. Nosotros estamos invadidos de pantallas de los celulares, de luz azul de 450 nanómetros, peligrosa, tóxica. Y seguimos conectados con pantallas a las 8, 9, 10 de la noche. Eso genera un desequilibrio y dificulta esa coherencia de la luz rítmica, que es a través del sueño, cuando se va la luz. Es lo que yo les decía a mis hijos. El dedi se llama destete digital. Al menos 1 hora antes de dormirte, pero idealmente 2 horas antes del sueño, destete digital. No hay pantallas, todo se va. No hay internet inalámbrico, se desconecta. ¿Para qué? Para permitir que esa relación con el mundo fotónico, a través de la relación luz-oscuridad, porque en el día, cuando uno ve la luz del día, se genera melatonina, pero se secreta en la noche con la ausencia de luz. Las 2 cosas son importantes, parte masculina y la femenina. La femenina profunda a través de la noche y la masculina que va hacia afuera, que es a través de la luz. Y este equilibrio se requiere. Cuando nosotros generamos este equilibrio, genera una coherencia que tiene que ver con la reproducción celular, con la regeneración celular, con las células madre, con la capacidad de regenerarse, autorregenerarse en nuestro cuerpo. Requiere de esa coherencia lumínica, despertarse poco antes de que salga el sol y dormirse muy poquito después de que se metió el sol. Bien, pues esto es hablar un poco de este tema tan amplio que yo creo que otros de mis compañeros van a profundizar. Yo
humildemente les comparto este tema de los cimientos, llamando los rudimentos. Pero estos rudimentos permiten que haya un cimiento sólido del cuerpo templo. Y sin este cimiento sólido, no hay edificio, no hay cuerpo, no hay templo, que es este gran mediador entre las energías cósmicas y nosotros. Bien, pues yo lo dejo por aquí, el tema, porque ya son las tiempo que me dieron. Perfecto, muchísimas gracias, Mauricio, por esta interesante, muy interesante charla que nos ha hecho reflexionar en muchas cosas realmente dentro de nuestra vida diaria. Justamente esto del arte de mantenernos sanos, creo que es como muy, muy importante. Tenemos ya como algunas preguntas por aquí. Y yo les invito a todos quienes están aquí en la sala que prendan sus cámaras para que Mauricio Padilla nos pueda ver, a todos los que estamos aquí escuchándolo muy atentamente. De igual manera, les quería comentar que aquí tenemos unos botoncitos de reacciones. Entonces, en la parte de abajo de sus pantallas, si es que están en un computador, va a salir uno que dice reacciones y tienen como varias opciones. Entonces, a lo largo de las conferencias que ustedes vayan escuchando, ustedes pueden hacer uso de estos símbolos para que, claro, nuestros expositores sepan que están atentos, sepan que están ahí presentes, escuchándolos, ¿no? Y de igual manera, en este momento vamos a empezar con las preguntas. Y bueno, antes de eso les voy a poner un emoticón. Por ejemplo, aquí voy a poner el de aplausos, aplaudiendo a Mauricio por esta gran charla. Y tenemos aquí una manito levantada. Entonces, de igual manera, esto les quería comentar. Para esta etapa de preguntas, vamos a leer las preguntas que nos vayan colocando en el chat y van a tener la oportunidad 3 personas de hacerlo en vivo y en directo la pregunta hacia Mauricio, así que les invito a levantar su manito. Justamente en la opción de reacciones tienen en la parte de abajo levantar la mano para que ustedes puedan hacer directamente su pregunta a Mauricio Padilla. Hasta mientras voy a leer una de las preguntas que ya se estaban colocando por aquí, si me permiten un momento. Aquí está. A ver, nos dice Miquel Pérez Richie, pregunta, dice, ¿dónde podemos encontrar esa clorela de la que habla el doctor de la Ferriera en forma de alimento en la actualidad? Muchas gracias. Quiero decir que en los tiempos cuando el doctor Laferrière habló de eso, esta alga era cultivada principalmente en Japón. Originalmente se cultivó en Japón. Actualmente el alga clorela ya se cultiva en muchas partes del mundo. Tiene un primo hermano, que es la espirulina. La espirulina se cultivaba también en varias partes del mundo desde tiempos de los mexicas en México. De hecho, en el lago Texcoco, pues muchos de ustedes recuerdan que en la década de los 70 y principios de los 80, la empresa Sosa Texcoco sufrió se le tapaban las tuberías y fue a hablar a unos expertos franceses y le dijeron es que está contaminada de algas. ¿Cuál alga? Spirulina, que era un alga de ese lago Texcoco. Pero son algas que se han creado y que los mexicas las recogían y las hacían unas galletas como una especie de harina que consumían. Entonces, el consumo de algas cosechadas de cuerpos, porque recuerden que son algas unicelulares. La espirulina y la clorela son algas unicelulares.
Ya ahorita venden ya kits que tú puedes hasta en tu casa crear estas células, porque son células que se requieren un poco de agua y se alimentan de sol, es todo. Y tú puedes ya encontrar estos kits, pero en todas partes de América se cultiva la espirulina y la clorela, en partes del sur de América, en Chile, en los Estados Unidos, en Japón, muchas partes ya se está cultivando esto y pues es muy accesible ya para todos. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Entonces, todos podemos ir a adquirir espirulina o crearla para poder estar llenos de este componente. Y pues bueno, continuando con las preguntas, tenemos aquí una pregunta de Bárbara. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre sanar y curar o es lo mismo? Bueno, yo creo que pues puedo expresar mi opinión. Yo creo que la sanación tiene que ver con conectarse de nuevo con la fuente. Y es algo que nosotros hacemos a través de algunos elementos desde los antiguos, como es la alquimia. La alquimia también mostrada a través del... Estaba leyendo una de las obras del doctor de la Ferriera hace unos días y en esa edición, ese libro, en esa edición dice, para curarse de las enfermedades, para evolucionar espiritualmente. En la primera página, antes del título del libro. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, para mí la sanación tiene que ver con un esfuerzo autogestivo de elevar las vibraciones, que es lo que es la alquimia. La alquimia es la elevación de las vibraciones para alcanzar la luz. Y es algo autogestivo y que cuando se comparte con los demás, pues es algo sumamente hermoso. La curación, para mí, es cuando se juntan algunos terapeutas, médicos, y recuerdo este esfuerzo que hace ya varias décadas hicimos el doctor Siegfried Baumbach, la doctora Lucía Cordero. Nos juntábamos entre los tres para ver pacientes, cada quien con su enfoque. Y nosotros pues estábamos haciendo de alguna manera este arte de la curación, haciendo nuestros primeros esfuerzos en tratar de curar. Lo ideal, claro, es encender el corazón de la persona para que desee la sanación. Como decía el maestro Laferrière, el problema no es la enfermedad. El problema es que no se quiera curar a alguien. Él decía el tema de, sabemos que la enfermedad tiene algunos beneficios que suplen carencias que no hemos tenido. Entonces, el maestro Laferrière menciona claramente, querer sanar. Ese es el tema central. Cuando una persona quiere sanar, hay los elementos, hay las herramientas. Interesante, herramientas en todos los niveles del cuerpo físico, cuerpo energético, el cuerpo psíquico, el alma y el ser. El ser no necesita curación, el ser es la sanación misma, es la conexión con el ser, es lo que es la sanación para mí. Tal vez otros compañeros puedan compartir algo al respecto, pero eso es lo que yo les podría decir. Muchísimas gracias,
Aquí tenemos otra consulta de Adriana. Nos dice, bueno, felicitando por su excelente exposición. Y dice, ¿podría hablarnos de los alimentos que ayuden a la producción de serotonina y magnesio para disminuir los síntomas depresivos muy comunes en este tiempo post-pandemia, auge de tecnología, etcétera? Wow, qué pregunta tan buena. Bueno, primero, recordar que nos habla de la serotonina. La serotonina, pues, es nada más un neurotransmisor, pero tenemos decenas de neurotransmisores y que donde se gestan la mayor parte de estos neurotransmisores es en el cerebro, pero el cerebro de nuestro intestino. Recuerdo cuando yo estaba con un compañero ginecólogo, estuvimos juntos muchos años. Él fue especializado como ginecólogo en los Estados Unidos y hacían lo que se llama, así como un electroencefalograma, pero en el vientre. Es decir, medir la actividad eléctrica del vientre. ¿Por qué? Porque una de las primeras causas de consulta en el mundo entero, en medicina de primer nivel, son problemas digestivos, gastritis, colitis, estreñimiento, etc. Pero ahí es donde se gesta esa relación con la tierra, es lo que gesta el microbioma. El microbioma es muy complejo, es muy amplio, es abundante en la vida natural en la tierra. Pero cuando nos salimos de la tierra y nos vamos a las zonas urbanas, ese microbioma se hace menos diverso y menos abundante y hay muchas enfermedades que tienen que ver con él. Me refiero a enfermedades serias como diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, etcétera, que están íntimamente relacionadas, y ahí tenemos depresión, esquizofrenia y otras, que están íntimamente relacionadas con el microbioma. Digo el microbioma porque el cerebro, vamos a llamarle, que está en la zona de los intestinos, ese cerebro, que es la fuente de una buena cantidad de serotonina, y que a través del nervio vago, que no vamos a profundizar en ese tema ahora, pero el nervio vago, que es el 10º par craneal, que llega y pasa por la garganta, la tiroides, el corazón, los pulmones, el estómago, el intestino. El nervio vago tiene 80% de sus fibras son receptoras y conecta el intestino con el cerebro. Hay migración de sustancias, metabolitos que vienen del microbioma. Entonces, la importancia de dos cosas. Uno, mantener la variedad y la integridad de tu microbioma a través de comer alimentos fermentados y una gran cantidad de alimentos. Incluso se sabe que algunas vitaminas como la B12 es obtenida a través de las bacterias que consumimos de frutas, porque la fruta no estaba hiperlavada, pues se ha medido la cantidad de B12 que entra a través de alimentos que tienen un poquito de tierra, un poquito del microbioma, pues, y que no son electropuros. Es decir, la diversidad de nuestra dieta, y entre más cerca esté de la tierra esa dieta, me refiero que sean alimentos de reciente cultivo, de reciente cosecha, ¿sí? Y de tu maceta a la cacerola y a tu plato. Bueno, ese microbioma es más rico, es más diverso. Y también alejarnos de los alimentos que son hechos a través de
pues la cultura masiva, como el pollo. Pues, por ejemplo, en el alimento balanceado del pollo ya van antibióticos, porque los antibióticos ayudan, sabemos hace más de 3 décadas que los pollos crecen más rápido cuando hay antibióticos en su alimento. Entonces nosotros ingerimos estos antibióticos a través de pescado de granja, porque ya lleva el antibiótico el alimento balanceado del pescado de granja, o de alimentos como es el pollo o la res, etcétera. Entonces, dejar de ingerir estos antibióticos que dañan el microbioma. El microbioma tiene una relación íntima con las glándulas superiores, con la pineal, con la pituitaria, con toda la masa encefálica y con el equilibrio de neurotransmisores de la masa encefálica, tiene que ver con este microbioma. Es toda una ciencia, pero los antiguos la conocían bien y ellos no tenían que saber de microbioma, ni del nervio vago, ni nada de esto. Ahora nos tenemos que meter en esto porque nos salimos de la selva. Bueno, pero teníamos que salir de la selva y ahora estamos invitados a entrar de nuevo, pero ahora, pues conociendo la ruta, estamos generando rutas de entrada de nuevo a la selva para rutas de sanación de nuevo. Tenemos que abrir las veredas de la sanación, que son múltiples y son muchas, y cada quien de acuerdo a su cultura y a la manera que le han enseñado los antepasados, de acuerdo a su religión, cómo conectarse de nuevo con el Ser Supremo, Almighty. Esa es la sanación. Muchas gracias. Súper, súper claro todo esto. Yo creo que para todos los que estamos aquí estamos como muy, muy felices de escuchar todo esto. Y tenemos otra pregunta, esta vez de Paola Bravo. Nos comenta: Mauricio, muchas gracias por su charla, felicidades. Quisiera que nos comente respecto del selenio y alimentos que nos puedan brindar este elemento. Bueno, también en la pregunta pasada creo que dijeron sobre el magnesio, ¿sí? Bueno, el magnesio es un elemento, recuerden que el magnesio, ahora se habla de la dieta alcalina. ¿Qué es una dieta alcalina? Es muy simple, una dieta alcalina es una dieta basada en plantas. Recuerden que el magnesio es un elemento que está en la estructura química de los cloroplastos, la clorofila, así como en la hemoglobina. El hierro es la molécula central de ese complejo de 4 moléculas que se llama hemoglobina. El magnesio es el centro de esta molécula compleja que es la clorofila. Y la clorofila es esta bendita sustancia química que capta esos fotones del sol. Entonces, la pregunta de cómo meter este magnesio tan vital al cuerpo, Michael Pollan come alimentos, mayormente plantas, come con moderación. Wow. Comiendo plantas es muy difícil tener déficit de magnesio. El selenio es un elemento que requerimos aproximadamente en pequeñas cantidades, es un micronutriente, al igual que el zinc, el boro, el vanadio, el cromo, el berilio, el litio. Todos estos se requieren, son micronutrientes. Los macronutrientes se requieren más de 100 miligramos. Por ejemplo, el magnesio requerimos aproximadamente 400 miligramos al día, es el requerimiento de magnesio. Los elementos macro los requerimos en mayor cantidad de 100 miligramos, del potasio, del magnesio, ¿sí? Pero los micronutrientes, incluyendo el hierro, zinc, litio, boro, vanadio, estroncio, todos estos vienen en la tierra, y esta micorriza, estos hongos de la tierra que ayudan a ponerlos en forma iónica para que estén disponibles en las raíces de las plantas y las plantas las incorporen. Pero para que estos hongos puedan hacer eso, pues debe estar el selenio ahí en la tierra.
Entonces, el selenio es muy rico otro muy importante es el sílice. Debe ser muy rico en la cutícula de todos los granos. Claro, la mayor cantidad de granos que se consumen en el mundo se consumen refinados, sin la cutícula, sin el germen. Pero tanto el germen como la cutícula es donde hay más cantidad de sílice, de selenio. Y por eso la importancia de composteo. Tener un pequeño vasija en donde tú metas todas estas cáscaras del aguacate, de la palta, de las cáscaras de todo lo que comas y semillas, las pongas ahí y vuelvan a la tierra, porque eso va enriqueciendo la tierra y esa tierra tú se la vas a poner a tus plantas, a los vegetales de hoja, y así vamos a tener toda esta centenar. Cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que le teníamos que poner yodo a la sal, porque el yodo es muy vital para formar la molécula de triyodotironina y la levotiroxina, la T4, de la tiroides. Claro que es importante el yodo. Muchos investigadores dijeron, pero ¿el yodo, le van a poner yodo a la sal? Sí, para que no haya bocio. Ah, ¿y el cromo? ¿Y el zinc? ¿Y el boro? ¿Y el hierro? ¿Y el estroncio? ¿Y el magnesio? ¿Dónde? Es que nosotros requerimos sales minerales. Estos son los elementos cósmicos que nosotros agregamos a nuestra dieta a través de estas sales minerales. No requerimos únicamente sal, tenemos exceso de sodio en la dieta, pero requerimos las sales minerales completas que vienen en la cutícula de la mayoría de los vegetales. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos listos entonces para ir haciendo nuestras composteras en casa. Y bueno, aquí nos pregunta Sonia Esperanza Granados, nos dice, ¿las cápsulas que venden de, espirulina, clorela, son recomendables? Bueno, pues considero que sí, es una manera yo siempre digo que lo más importante es, claro, recuerden que la base de la alimentación sana son los alimentos, pero en algunas ocasiones, para poder subsanar algunas deficiencias, porque la nutrición se desequilibra por tres maneras: exceso de nutrientes, generalmente macronutrientes, azúcares, lípidos, proteína, generalmente tenemos exceso de esos macronutrientes, y déficit de micronutrientes. Entonces, la base de esto es la alimentación basada en plantas, como dije, y el reino fungi, pero subsanar algunas de estas deficiencias puede acelerarse o hacerse más rápido con algunos de estos complementos nutricionales. O sea, un complemento complementa una dieta adecuada, sí pueden ser utilizados. Idealmente, lo más importante es que tú conozcas la fuente y que sea de calidad, porque ahora se ha vuelto tan de moda esto que necesitamos conocer la ética y la calidad del que lo produzca esto, para saber que realmente estamos consumiendo algo que es de calidad. Muy bien, y antes de pasar a otras preguntas, manteniéndonos en este tema, nos dicen, la espirulina, ¿cuál sería la dosis diaria? Lorena Abril hace la pregunta. Sí, bueno, como se puede utilizar terapéuticamente los nutrientes, pero también se pueden utilizar como complementos preventivos. Y aproximadamente en la prevención utilizamos 1 a 2 gramos al día, ¿sí? Hay, por ejemplo, de clorela hay cápsulas que son de 500 miligramos, utilizamos 2.
En el caso de una embarazada, para subsanar y sacar metales pesados del sistema, como es mercurio, cadmio, aluminio, utilizamos de 3 a 4 gramos. En el caso de personas que estén pasando por algún tratamiento de quimioterapia, radioterapia, utilizamos dosis hasta de 6 gramos de estos alimentos concentrados porque favorece en la quimioterapia, compensa la disminución de la fórmula blanca y roja de los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas en la sangre, se puede compensar con son algunos de los que utilizamos. Muy bien, muchas gracias. Por aquí ya nos ha invitado Mauricio a la reflexión. Algunas personas ya nos están poniendo, ay, es que yo me desvelo mucho, tendré que cambiar eso. Entonces, la verdad, esto nos invita justamente a ir pensando, ¿no?, en nuestros hábitos diarios y ir haciendo como estos pequeños cambios que, como tú nos comentas, a la final tienen grandes efectos en nuestra vida diaria. Quiero decir que, por último, que tal vez si cambiamos un solo factor fundamental, sería la relación con los fotones. Sí, a través de la dieta, el ejercicio, pero el sueño es algo tan fundamental porque estamos rodeados, bombardeados de un desequilibrio lumínico. El espectro de la luz del sol, que es espectro de luz completa, que no la recibimos en las ciudades, esto genera grandes problemas de depresión. Antes se pensaba que había un tipo de depresión por falta de luz. Me refiero en las partes nórdicas de nuestros continentes, pero que se cura con luz, simplemente luz de espectro completo. Pero ahora sabemos que aún otros tipos de depresión que no son esta, que se llama la depresión SAD, en inglés, Seasonal Affective Disorder, o sea, enfermedad estacional o trastorno estacional, una depresión relacionada con falta lumínica. Pero ahora, a través de la investigación, se sabe que aún otros tipos de depresión se pueden subsanar con esta fuente de luz. Pero no solo es la luz, es también la oscuridad, porque la profundidad del sueño, nosotros, bueno, eso nos dice el doctor de la Ferrier, que hacemos más de 1500 movimientos en una noche. Cualquiera que tenga un medidor de sueño, hay muchos medidores de sueño que puedes tener tú ahora en tus relojes inteligentes y hasta en un anillo puedes tener un medidor de temperatura, de sueño, de movimientos, etcétera, y puedes graficar ahí cuánto sueño profundo, cuánto sueño REM, cuánto sueño superficial y cuánto tiempo estás despierto. Las personas me dicen, no, es que yo dormí 8 horas. No, no dormiste 8 horas. ¿Cómo vas a saber tú más que yo? Bueno, no es que sepa más que tú, pero tú lo que me quieres decir es que tú estuviste acostado 8 horas. Una cosa es estar acostado 8 horas y otra cosa es estar dormido. ¿Cuánto tiempo de sueños tuviste? ¿Sí? Pudiste estar dormido 8 o 9 horas, pero de sueño profundo pudiste haber tenido 1 hora y media. De sueño superficial a lo mejor 4, de sueño REM a lo mejor 1 hora, no sabemos. Pero es la combinación de eso y cada fase del sueño nos da una diferente área en la que nos ayuda. Pues. Esto es una ciencia completa que los antiguos le llamaban yoga nidra. Claro, el yoga nidra es mucho más amplio porque el yoga nidra abarca el sueño consciente. Es mucho más amplio, pero en los antiguos habían profundizado los antiguos rishis y yogis en esta ciencia del sueño. Ahora nosotros estamos apenas escarbando de esta ciencia, pero es muy importante monitorear. Lo que tú empiezas a monitorear, empiezas a cambiar. La medición nos ayuda a la transformación.
Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, para terminar, quisiera leer una última pregunta que nos la colocaron aquí en 2 ocasiones por parte de Domingo. Nos dice, ya tantos años del consumo de alimentos que dañan con alto uso de tecnología digital, ahora se ven las consecuencias en la salud y en las nuevas generaciones. ¿Qué se puede hacer para atender? ¿Haber solución, por ejemplo, para niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad? Sí, claro, pues este es uno de los temas, de los grandes temas que se tratan en todos los niveles, pero este tema de hiperquinesis, que lo empezó a hablar un alergólogo, el doctor Feingold, hace ya varias décadas, que hablaba de cómo los colorantes tienen que ver con la hiperquinesis. Y otra alergóloga pediatra, la doctora Doris Rapp, que hablaba también de alergias cerebrales, como la falta de nutrientes antiinflamatorios, ácidos grasos, omega 3 y 6, los dos, ambos. Se suele pensar que los 6 son inflamatorios y los 3 antiinflamatorios. No, ambos tienen efecto antiinflamatorio. Es el equilibrio entre el omega 6 y 3 el que hace ese efecto antiinflamatorio. Pero toca un punto muy vital, el tema de las pantallas. Ahora tenemos una cantidad de estímulos en un solo día a través de las pantallas digitales, lo que una persona no tenía en toda una vida en el pasado. Es una sobreestimulación neuronal que nosotros no nos damos cuenta a través de las pantallas. Entonces, los niños hay que limitar enormemente. Ahora conocemos familias que ya a los niños tienen 5 años, 6 años. Nunca han visto una pantalla de un celular, ni un iPad, ni nada. ¿Sí? En cambio, hay niños, una chica que cocinaba en nuestra casa, su hija apenas tenía 2 añitos. Le mandó a mi hijo, que tenía 20 años, un mensaje grabado. Digo, wow, niños tan pequeños obtenidos. Pues sí, para calmarlos, darles un iPad, darles un celular para calmarlos, porque sí. No, usemos otras herramientas. Usemos la naturaleza, vayamos afuera, otro juego, volvamos al trompo, al yoyo, a las canicas, yo no sé, hacer cosas que nos saquen a la naturaleza de nuevo para tener este espectro múltiple de nutrientes, de luz del sol, de alimentos, de juego con animales, de la interacción con la naturaleza, para poder quitarnos este mediador tóxico que es muy útil, oigan. Lo digital estamos conectados por medio de eso ahorita. Sepamos utilizar esto de una manera adecuada, apropiada, para poder que no se nos pase y nos, eh, nos debilite, nos aísle de la naturaleza, de esos estímulos tan importantes. Muchísimas gracias, Mauricio. Excelente tu exposición. Tenemos aquí como, no sé, muchos mensajes agradeciendo, realmente felices por haber escuchado esta información súper importante y estamos seguros que, como tú dices, poniendo atención, midiendo lo que vamos haciendo, vamos a lograr un mayor y un mejor equilibrio en nuestro día a día. En este momento les agradecemos por algunas preguntas que ya no alcanzamos a leer, pero estamos sobre el tiempo. De hecho, Mauricio Padilla nos va a acompañar en nuestra siguiente actividad, que es una mesa redonda, en la que estaremos junto a Valentina Samaniego, a Margarita Pareja, a Siegfried Baumbank, que será nuestro moderador en esta mesa redonda, que se titula Las ciencias sagradas hacia un nuevo paradigma de la conciencia. Así que pues no se lo pierdan, estaremos aquí en exactamente 10 minutos, a las 4:15 nos volvemos a conectar, a abrir nuestras cámaras, este es solo un pequeño intermedio para que podamos descansar y pues les esperamos. Agradecerte, Mauricio, por todo, ha Gracias. sido increíble. Gracias.